Buenos días, un gusto, bueno, tenerlos nuevamente en otro de los webinars de la REC Nanobiom. En el día de hoy tenemos la grata participación y compañía del doctor Andrés Dolinco, doctor en física de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es profesor de la Cátedra de Física de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y es investigador adjunto del CONICET. Tiene, bueno, numerosas publicaciones, formación de recursos humanos, es un colega, ya que él es también físico, al igual que yo, y está en un campo totalmente interdisciplinario. Bueno, numerosas publicaciones, más de 20, 30 publicaciones, y me interesa recalcar que además de ser director de varios proyectos de investigación, uno de los temas a los cuales se ha dedicado el título de su proyecto fue Estudio de la respuesta óptica de estructuras fotónicas altamente complejas de origen biológico para aplicaciones en biomimética. Y esto ha sido un poco el disparador para invitarlo hoy a participar de estos webinars de la REC Nanobiom, y va a hablar sobre color estructural en sistemas naturales. Andrés, primeramente, un gusto conocerte. Ya habíamos tenido unas charlas previas, pero bueno, posibles interacciones no solamente con nosotros propiamente dicho, sino con todos aquellos que participan de la REC. Y bueno, pasarte, como digo siempre, el micrófono, te toca a ti ahora, y bueno, te escucharemos con atención. Y un gusto Bueno, nuevamente. bueno, Eduardo, no, el gusto es mío, la verdad, muy agradecido por la invitación realmente. Espero que, bueno, esta charla guste. Voy a contarles un poquito lo que es el color estructural en la naturaleza, básicamente. La charla es una charla de divulgación, o sea, es apta para todo público. Algún detalle tendrá un poquito más técnico para aquellos que estén más en tema, pero básicamente no debería interferir y bueno, debería ser una charla general, ¿no? Entonces, bueno, un poquito que vamos a hablar, vamos a mostrar un poquito la naturaleza de la luz, eh, eh, vamos a mostrar los efectos ópticos que dan lugar al color estructural. Vamos a mostrar los ejemplos en la naturaleza donde se presenta el color estructural. Vamos a mencionar cuál es el rol de este mecanismo de color en los seres vivos. Vamos a mostrar, digamos, una herramienta computacional para investigar este tipo de estructuras, que en general son complejas. Vamos a mostrar un poquito las investigaciones que hemos realizado, y por último, digamos, que es un poco a lo que apunta también el estudio de, esta, de estos fenómenos, ¿no? Es a la de aplicación tecnológica, o sea, a replicar lo que hace la naturaleza y generar nueva tecnología a partir de estos fenómenos, ¿no? Y por último, bueno, las conclusiones. Bueno, para hablar de color, antes tenemos que hablar de lo que es la luz. Básicamente, ¿cuál es la naturaleza de la luz? La luz son ondas electromagnéticas, son campos eléctricos y magnéticos oscilando en el espacio, que se propagan a la velocidad de la luz, ¿no? Están gobernadas por 4 ecuaciones matemáticas, que son las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo. Y lo que caracteriza básicamente una onda, lo que vamos a hablar acá, es de la longitud de onda, que está marcado acá, a través de la letra griega lambda, que es básicamente la distancia entre las crestas. La distancia entre las crestas define lo que se llama la longitud de onda. Y es lo que nos va a dar una pauta de lo que es cada tipo de onda diferente, cada tipo de onda electromagnética. Y aparte tiene un período en el espacio, lo cual genera que la onda electromagnética dé una frecuencia, o sea, la cantidad de oscilaciones por segundo que tiene. Entonces, eso nos va a definir
la frecuencia y por lo tanto la interacción que va a tener. Bueno, la velocidad de la luz, para mencionarla, en el vacío es la velocidad más rápida del universo, son 300.000 kilómetros por segundo, para que se den una idea, es ir desde acá hasta la Luna en un segundo. Es la velocidad más rápida posible en el universo, es la velocidad de las ondas electromagnéticas. Bueno, acá vemos un poquito todo el espectro, o sea, todas las frecuencias de luz, o sea, toda la frecuencia, le llama luz a la parte visible, ¿no? Pero las ondas electromagnéticas cubren un amplio rango de frecuencias que va desde los 10 Hz, o sea, 10 oscilaciones por segundo, hasta 10 a la 23, donde tenemos las más de frecuencia más baja, son las ondas de radio, después llegamos a las ondas cortas, las de TV, la onda que usa el microondas, que justamente el microondas calienta porque hace oscilar las moléculas de agua de los alimentos. Después pasamos al infrarrojo, y en una banda muy, muy chiquita tenemos el rango visible, ¿no? Que comienza desde el rojo, que sería la frecuencia más baja o menor energía, hasta la frecuencia más alta, que es el violeta. Después llegamos al ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que esos son rayos que están íntimamente relacionados con el núcleo de los átomos, ¿no? O sea, la longitud de onda de la radiación define el tipo de interacción con la materia. Bueno, ¿cómo se producen los colores? Básicamente los colores más comunes a los que estamos acostumbrados son el color de origen químico, que se le llama, que están originados por la absorción selectiva de las longitudes de onda, básicamente a nivel cuántico, o sea, la interacción de la luz en forma de fotones con electrones de la materia. Generalmente producen colores cálidos, rojos, amarillos, sobre todo en la naturaleza, y no son iridiscentes. Va a ser la diferencia con lo que vamos a ver ahora, que es el color de origen físico, lo que llamamos color estructural, justamente porque está asociado a la nanoestructura del objeto. Básicamente, los colores físicos están originados por la interacción de la luz con la nanoestructura a nivel ondulatorio. Depende justamente de la naturaleza de la luz con una estructura particular. Generalmente producen colores fríos, colores de alta energía, como el ultravioleta cercano, el azul, el verdoso, y lo que más los caracteriza es que son iridiscentes, y tienen en general una apariencia metálica, o sea, con mucho brillo. ¿Cuáles son los mecanismos de generación del color estructural? Básicamente, el scattering de partículas o superficies aleatorias. O sea, scattering es cuando viene la onda y se desordena al chocar con una superficie. Interferencias, sobre todo con láminas delgadas o fenómenos, estructuras de multicapas, que vamos a ver después en los ejemplos. Difracción, como redes de difracción. Polarización, y lo que son en particular los cristales fotónicos, que básicamente son estructuras periódicas, que pueden ser naturales o artificiales. En este caso vamos a ver las estructuras naturales, donde vemos todos estos fenómenos. Y en general, en la naturaleza, el color observado va a ser el resultado de la combinación entre efectos estructurales y pigmentarios. Bueno, algunos ejemplos en donde aparece, cotidianos, en donde aparece un color que no es un pigmento, por ejemplo, cuando vemos un CD o un DVD, básicamente es originado porque los caminitos, los tracks de un CD, que están separados en el orden de micrones o nanómetros, producen una
red de difracción que refleja la luz, y debido a cuánto coinciden la longitud de onda con la separación de los tracks, produce ciertos efectos, produce los órdenes que se llama, sin entrar en detalles técnicos, que producen esos colores típicos, tipo de arco iris que produce un CD. Ustedes pueden notar que cuando cambian la orientación del CD, cambia los colores. Es porque eso no es el color del CD en sí, sino que es la luz que está interactuando con esa nanoestructura. Bueno, un poquito como para explicar más didácticamente, o sea, cuáles son los efectos de scattering, difracción, ¿no? Justamente un poquito con la simulación que les voy a mostrar después. Acá tenemos lo que es la dispersión, o scattering, una pequeña animación, viene un pulso de luz, y se dispersa totalmente al chocar con una partícula. Lo que es el fenómeno de difracción, lo que se dice que las ondas doblan a las esquinas, o sea, pasa por una rendija, un pulso de luz pasa por una rendija, si fueran partículas seguiría derecho, en cambio una onda se curva, y esto sucede cuando, en este caso, el tamaño de la rendija está en el orden de la longitud de onda, que son la distancia entre las franjitas que vemos acá, que son los frentes de onda. Y después el fenómeno más conocido de refracción y reflexión, por ejemplo, cuando la luz entra en agua o entra en vidrio, que vemos la cucharita cortada en la taza de té, es otro de los fenómenos que participa en lo que es la producción de lo que se llama color estructural. Bueno, el ejemplo más trivial que podemos tener de color estructural, cuando vemos una pompa de jabón, esos colores tipo arcoíris están producidos por un efecto de lámina delgada que se produce por tensión superficial, se produce una lámina muy muy delgada de jabón, de agua y jabón, en donde la luz interfiere constructiva y destructivamente produciendo colores. De los diferentes espesores producen diferentes colores. Después ya llegando a lo que nos va interesando, que es los ejemplos en la naturaleza, las estructuras naturales producen hermosos colores como el pavo real, que tiene unos colores realmente muy llamativos, de azules y verdes, en donde el color no es que sea el de las plumas, justamente, quizás los pelitos de las plumas son grises, pero lo que está produciendo el color es esa interacción de la luz con la nanoestructura de la pluma. Si uno agarrara un pelito es gris, pero en realidad el efecto conjunto de la interacción compleja de la luz con esa estructura da estos colores realmente llamativos. Y otra que no quiero que sea como el patito feo, que pasa desapercibida y también tiene color fotónico, es la paloma. En el cuello de la paloma, esos colores tornasolados, verdes y violetas, la paloma cotidiana que vemos todos los días, también está generando un color fotónico, color estructural. Debido a la estructura también, otra vez, de la nanoestructura de las plumas. El ejemplo típico de color estructural y de cristal fotónico natural son los ópalos, son estas piedras preciosas que presentan una variedad de colores realmente muy llamativa. Básicamente están hechas de nanoesferas de dióxido de silicio apiladas, que producen lo que se llama un cristal fotónico. Acá lo vemos las imágenes en microscopía electrónica, donde vemos cómo un ópalo está generado de estas esferas, arregladas periódicamente, y justamente ese arreglo periódico produce bandas prohibidas, bandas en donde ciertas longitudes de onda no se pueden propagar, y ciertas longitudes, o sea, ciertos colores se pueden propagar, y ciertos colores sí, produciendo, bueno, estos colores llamativos que dependen justamente de la estructura.
Otro ejemplo, para que vean la variedad en la naturaleza, es lo que se llama el ratón de agua, o Afrodite. De hecho, salió publicado en una revista muy importante, ¿no? Tiene unos pequeños pelitos o filamentos que se ven bajo el agua, que producen, bueno, unos colores muy, muy llamativos, parece como si estuvieran encendidos. Una de las características, bueno, los escarabajos, todo ese color metálico que tienen los escarabajos, que vienen en una variedad inmensa. Acá puse apenas un par de fotos. Incluso hay escarabajos de color blanco que justamente de origen, por efecto fotónico, logran generar todo el espectro, un color blanco muy puro. Y básicamente en los escarabajos el efecto es el de multicapas, ¿no? A diferencia del cristal fotónico, los ópalos, donde son nanoesferitas arregladas periódicamente, acá tenemos multicapas. Multicapas de quitina, básicamente. Que es el material, digamos, los insectos están, básicamente, su exoesqueleto está constituido por quitina. Entonces tiene unos arreglos específicos que producen estos colores metálicos. Lo que quería recalcar que, bueno, el color estructural, volviendo un poquito a las plumas, el color estructural depende obviamente de la interacción de la luz con esa estructura y básicamente del índice de refracción de la luz en ese medio, es decir, de la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, si yo una estructura fotónica la mojo con agua, que el agua tiene otro índice de refracción, la velocidad de la luz se propaga dentro del agua a otra velocidad, digamos, la interacción que va a tener con esa estructura cuando le meto agua es otra, y por lo tanto, algo muy característico del color estructural es que cuando se lo mojo, se le echa algún tipo de aceite, cambia el color. Va a cambiar el color porque cambia, digamos, el camino óptico de la luz. Bueno, un ejemplo muy conocido es el de la mariposa morfo, es una mariposa muy llamativa de color azul. Y acá vemos la complejidad, esos colores están en las escamas del ala. El ala tiene muchísimas escamas, y cada escama, si uno la mira con microscopio electrónico, en este caso microscopio electrónico de barrido, vemos, tiene estructuras como arbolitos que salen para arriba de la escama, que tiene una cierta periodicidad, podemos ver acá la escala, 500 nanómetros. Acordémonos que la luz visible va entre 400 y 700 nanómetros, 400 sería alrededor del violeta, azules, 700 son aproximadamente en rojo. Entonces, fíjense de que estas nanoestructuras, justamente se llaman nanoestructuras porque están en esos órdenes, el orden de los nanómetros, están más o menos, estas separaciones de los arbolitos estos y estas rugosidades, están en el orden de la longitud de la luz. Entonces, cuando llega la luz, interactúa de una forma compleja, apareciendo todos estos fenómenos que vimos, difracción, interferencia, para producir un color específico, ¿no? Que va a depender de justamente cómo es la estructura. El tema es cómo saber qué color va a reflejar de acuerdo a la estructura. Justamente esa es la investigación, es entender cómo funciona este fenómeno con toda su complejidad para entender, ya sea de los seres vivos, y entender cómo uno podría generar una estructura que genere el color que uno quiere, ¿no? Básicamente es el interés tecnológico. Un ejemplo que encontré que me pareció extremadamente llamativo es la mariposa de cristal, o Greta Otto, que básicamente produce en sus alas una
estructura fotónica antirreflectante, o sea, como la de los lentes antirreflectantes, o sea, justamente genera de que no se refleje ninguna de luz, produciendo justamente un ala totalmente transparente. ¿Sí? Obviamente, entre estas nervaduras hay material, porque la mariposa tiene que volar, pero no vemos nada. ¿Sí? No vemos nada porque con esa estructura fotónica logra que sea totalmente transparente. ¿Sí? Bueno, un poquito ya lo comenté, pero ¿cuál es la función, ¿no?, del color en la naturaleza, sobre todo en los animales? Bueno, básicamente la de camuflaje, ¿sí?, advertencias a predadores, ¿sí?, reconocimiento sexual y comunicación dentro de la misma especie. ¿Sí? Otros efectos fotónicos tienen que ver con la regulación térmica. ¿Sí? Hemos estudiado también unas microalgas llamadas eulenas, que tienen un perfil, son algas unicelulares que flotan en el mar, y que aparentemente tienen una estructura rugosa que lo que les permite es rechazar los rayos ultravioletas. Entonces, o sea, lo que se observa es que cuando esa misma alga, digamos, tenemos dos algas, una con recubrimiento rugoso y otra sin ese recubrimiento rugoso, o sea, que no posee esa protección fotónica, las primeras mueren frente al ultravioleta y las segundas sobreviven, evidentemente, por ese mecanismo fotónico de protección. ¿Mm? También aumento de la eficiencia en la absorción de luz para generar calor, por ejemplo, o almacenamiento de energía solar. O sea que en la naturaleza la función de lo que se llama color estructural tiene muchas funciones. ¿Mm? Bueno, ¿cómo estudiamos estas estructuras? ¿No? Básicamente hay dos formas, dos enfoques. Uno es analítico, donde tenemos varios métodos, acá lo menciono a título informativo, lo que se llama láminas delgadas, método de Chandesson, método de Rayleigh, método modal, método integral, que tiene la ventaja de tener una gran rigurosidad, debido a que es un formalismo matemático, son diferentes formalismos matemáticos, con posibilidad predictiva muy grande, casos infinitos, en casos finales, pero bueno, tiene perdón, tiene la desventaja de que las estructuras que se pueden modelar deben estar simplificadas, o deben ser estructuras, digamos, con una geometría que no puede ser demasiado compleja, porque justamente hay que modelarlo matemáticamente. Entonces, a veces, o en los materiales que está hecho, o en la geometría, hay que hacer muchas simplificaciones, y bueno, uno no puede obtener algún efecto muy grande. Para eso vienen las computadoras a nuestra ayuda, a través de lo que se llama el modelado computacional, o modelado numérico, que básicamente hay dos enfoques, lo que se llama elementos finitos, en donde tenemos programas comerciales, como el COMSOL, el ANSYS, HFSS, que es para ondas electromagnéticas. Y por otro lado, tenemos un método bastante desarrollado en electromagnetismo, que es el FDTD, que es Finite Difference Time Domain, muy desarrollado, que usa el acople de ecuaciones diferenciales de Maxwell. Y por otro lado, un método más sencillo, desarrollado por nosotros, que le denominamos simulación fotónica, que tiene varias ventajas. Básicamente es muy simple y rápido. La ventaja respecto de un programa comercial es que no es una caja negra, o sea, podemos hacer lo que queremos, o sea, modificarlo porque lo entendemos todo. En un programa comercial uno tiene ciertas funcionalidades y no puede tocar. Acá uno lo puede adaptar a lo que uno necesite, a lo que uno quiera, y reproducir lo que uno quiere mostrar, en la forma que lo que uno quiere mostrar.
Podemos representar simulaciones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o incluso en superficies curvas, como vamos a ver a continuación. Y una de las mayores ventajas es que podemos incluir en la simulación una estructura compleja real, a partir de una imagen de microscopio electrónico de transmisión. O sea, yo agarro la estructura con toda su complejidad, la meto en la simulación, como vamos a ver ahora a continuación, y eso corre en la simulación de forma virtual y me da la respuesta que tendría la estructura en la realidad. Y bueno, esto hace que de alguna manera las estructuras a representar, y sobre todo su geometría, no tengan restricciones. Bueno, un poquito cómo es el método ¿no? Básicamente, y lo más entretenido de alguna manera, es que definimos el espacio de simulación por medio de imágenes digitales o bitmaps. En principio, en el caso, 2 dimensiones, ¿no? Básicamente, son 3 tipos de imágenes del mismo tamaño, en donde los niveles de gris, en el primer bitmap, en la primera imagen digital, definen lo que serían las regiones de índice de refracción. Por ejemplo, esto podría ser vacío, y esto sería un cilindro de vidrio. Después, la segunda imagen define dónde voy a meter la luz, dónde voy a excitar. En este caso, esta bandita blanca significa que eso va a oscilar y va a producir un haz de luz que va a ir de izquierda a derecha. Y después, como toda simulación, necesitamos controles, como si fuera algo experimental. Tenemos que apagar la onda cuando llega al final del espacio de simulación, en diferentes métodos. En la versión más básica de la simulación hay una especie de playita, como si fuera una playa de mar, donde llegan las olas y se apagan, para que no se reflejen de vuelta. Esto es la versión más fácil, más sencilla. Después implementamos unos métodos más sofisticados para evitar las reflexiones en los bordes del espacio de simulación. Eso es lo que tiene una simulación, ¿no? Que así como en la naturaleza, lo que sucede dentro de la simulación es tan incontrolable como la naturaleza. Entonces lo que hay que hacer es una configuración como si fuera un arreglo experimental. Acá lo que vemos es un zoom de los píxeles que forman la imagen, que muestra cómo funciona el modelo, ¿no? Cada píxel es una partícula, una masa, que se mueve perpendicular al plano, para arriba y para abajo, unidas por resortes. Entonces, básicamente lo que representa esta simulación es una membrana elástica donde se propagan ondas. Esas ondas permiten representar ondas de luz en el modo transversal eléctrico. Es un tipo específico de polarización. Entonces, cuando ponemos con ese juego de bitmaps, ponemos en marcha la simulación, bueno, vemos cómo la onda se empieza a propagar a los diferentes tiempos y penetra en esa estructura con otro índice de refracción, o sea, con velocidad menor. Vemos cómo se produce una focalización, cómo las ondas se deforman a medida que van penetrando la estructura. O sea que básicamente, con 3 dibujitos, definimos un experimento virtual. Eso es lo interesante de esta simulación, y así como ponemos un dibujo, podemos poner una imagen más compleja, para luego hacer análisis. Por ejemplo, este sería el modelado de una estructura fotónica. Esto serían inclusiones periódicas, que tienen una separación de una distancia d. Entonces acá estaría representada la onda incidente en esta estructura, y vamos a tener una onda saliente, y vamos a tener acá, por ejemplo, el punto de medición para medir la intensidad de la onda que sale. ¿Qué es lo interesante de esta estructura fotónica? Justamente que empiezan a aparecer efectos fotónicos, o sea, empiezan a aparecer efectos de bandas. Entonces, cuando básicamente vemos el espectro, o sea, vemos qué pasa con todos los colores, con todos los colores, o sea, vamos cambiando en cada experimento la longitud de onda, le vamos
por ejemplo, le tiramos la simulación primero con el color rojo, después con el color naranja, o sea, con todos los colores, lo que observamos que a la salida algunos se pasan más fácilmente la estructura que otros. Lo que está representado acá por la intensidad en la salida. O sea, esto es la longitud de onda, acá serían los violetas y acá serían los rojos. Acá hay un pico de transmisión. O sea, todos los colores básicamente son anulados, pero hay uno en particular que pasa. En este caso sería 480, sería un color azul. Bien. ¿Cuál es lo interesante de esto? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que si yo cambio esta distancia entre las inclusiones estas, de este nanomaterial, lo que hago es poder ir corriendo ese pico. Cuando la distancia, fíjense, cuando cambiamos la distancia, fuimos incrementando la distancia entre esas inclusiones, lo que corremos es el pico, o sea, el color que pasa. Es decir, el color, si llegara a luz blanca, del otro lado vamos a ver que un color que cambia a medida que cambiamos la separación entre las inclusiones. O sea, yo cambio la separación entre las inclusiones y lo que corro es el color que es esa estructura. O sea, si yo tuviera una estructura donde la puedo estirar y contraer, por ejemplo, por medios eléctricos, por medios piezoeléctricos, lo que estaría haciendo es una estructura de color sintonizable. O sea, una estructura, un objeto que le puedo cambiar el color a placer. Yo tengo un potenciómetro eléctrico, como el volumen de la radio, cambio y me cambia el color. ¿Mm? Eso es lo interesante justamente de esta tecnología y de estos estudios, ¿no? Poder generar tecnologías donde uno pueda lograr este tipo de cosas. Bueno, acá tenemos un pequeño videíto de cómo es la onda penetrando en esa estructura, que genera esto es una sola longitud de onda, o sea, la simulación hay que correrla para todas las longitudes de onda, acá está corriendo por una sola longitud de onda. De todas formas pueden ver que se produce una onda que va en sentido opuesto, ¿no? Es uno de los efectos resonantes, que se manifiesta después en el espectro de salida. Bueno, un poco hablando de que la simulación no es una caja negra, podemos explorar cosas más osadas, ¿no? Por ejemplo, estructuras tridimensionales. Muchos de los estudios es suficiente con 2 dimensiones, pero es importante contar con 3 dimensiones porque quizás hay casos en donde las 2 dimensiones no son suficientes. Acá lo que vemos sería la representación. Es un honguito, en realidad para los micólogos no es un hongo, se llama Myxomycet, no es ni hongo, ni animal, ni vegetal, es otra rama, que tiene un color fotónico en el peridio. Y acá lo que estamos representando, fue uno de los primeros intentos, es una onda plana de luz en 3 dimensiones que va a impactar contra esa estructura, ¿no? Entonces, en principio, podríamos estudiar con la capacidad de cómputo suficiente, podríamos con esta simulación, ¿no? Ahí se ve como el frente de onda se va desordenando a medida que lo impacta la luz. Y, bueno, yendo a un poco cosas un poco más poco ortodoxas, bueno, podríamos también con esta simulación, con una modificación de la simulación, tener una onda en superficies curvas, con una métrica, bueno, hablando en términos técnicos, que no es euclidia, por ejemplo, un espacio curvo, ondas en espacios curvos, ¿no? Lo cual permitiría estudiar otro tipo de estructuras, con una simetría tal, ¿no? Donde se produzca una onda sobre una estructura curva. Bueno, uno de los primeros estudios fue justamente este honguito, Diachea leucópoda, que no es un hongo, repito, porque si no los micólogos
se enojan, que básicamente es un honguito que se produce sobre material vegetal muerto, ¿no? Y es muy pequeñito, tiene 1 milímetro o menos de altura, que parece un arbolito, que cuando uno lo mira con la lupa, tiene unos colores muy llamativos. Entonces nos preguntábamos cuál era el origen de ese color. Gente, digamos, estudió previamente a mí, cuando yo llegué a esta investigación, venían estudiando cuál era el origen del color, no se sabía, se observaba al microscopio, a la lupa, que era un color muy llamativo, de violetas y azules. Entonces, primero se estudió por métodos de lámina delgada, por métodos analíticos, porque resulta que el peridio, cuando uno lo mira con un microscopio electrónico de barrido, ve que el peridio, esto es la cobertura que cubre las esporas, es como una especie de lámina muy delgada, en forma de domos, donde acá vemos una imagen del microscopio electrónico de transmisión, o sea, un corte de esa estructura compleja, donde pueden ver que tiene su complejidad, tiene como burbujitas, cambios de densidad. Entonces, modelar eso matemáticamente o analíticamente es muy complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pudimos meter directamente esa imagen en la simulación, codificando los correspondientes índices de refracción, y proyectarle virtualmente con ondas. Vale la pena recalcar, digamos, que hacer un experimento con una estructura tan pequeña en la vida real, bueno, sería muy, muy complicado. Acá podemos prácticamente hacer el mismo experimento, con la misma validez, prácticamente con la misma validez, tomando ciertos recaudos, que lo que haríamos en un experimento real, y ver cómo responde esa estructura frente a los colores, ¿no? Con lo cual, al final podemos obtener el espectro de reflectancia, el espectro de transmitancia, o sea, acá vemos la longitud de onda de la luz y cuál es la intensidad reflejada. ¿Y qué podemos hacer después computacionalmente con ese espectro? Podemos reconstruir los colores, adaptando al espectro, a la sensibilidad del ojo y a la colorimetría del ojo, podemos reconstruir justamente y visualizar ese efecto de iridiscencia que parece tan mágico, tan intangible. Bueno, lo podemos visualizar con la simulación. Acá podemos ver, por ejemplo, de que si vemos más desde un ángulo de vista del lado de la pantalla derecho, veríamos una estructura de color verdoso, y si nos vamos corriendo hacia el lado izquierdo, lo veríamos rosado. O sea, básicamente la simulación está mostrando el fenómeno de iridiscencia. Con la ventaja de que acá podemos meter cambios en la estructura, o podemos meter estructuras similares para ver si logramos efectos similares o efectos más personalizados para lograr una estructura fotónica diseñada. O sea, se puede usar la simulación no solo para investigar el fenómeno, sino para diseñar estructuras y probar virtualmente estructuras que después uno puede mandar a maquinar, a fabricar y lograr el color que uno espera. Y una investigación más reciente que hicimos con un grupo de Alemania, que tienen toda la parte experimental, ¿no? Fue estudiar esta mariposa, Agraulis vanillae, que se caracteriza por tener un color metálico plateado. Entonces, sospechábamos que el color era de origen fotónico. El tema es que cuando es plateado, básicamente análogo al blanco, no hay un color
preponderante, sino que acuérdense que el color blanco es justamente la suma de todos los colores. Entonces, de alguna manera, esta estructura fotónica estaba reflejando todos los colores, todos los colores de forma metálica, o sea, un blanco metálico, o sea, un plateado. Al hacer, digamos, los estudios de transmitancia experimentalmente de lo que se llaman las escamas, están las escamas se llama ground scale, o sea, las escamas basales y las escamas de cobertura. Lo que se observaba era que el espectro era plano, básicamente, lo que uno esperaría de obtener un color plateado. Entonces lo que pudimos hacer es, cuando uno corta transversalmente a nivel nano estas estructuras, lo que se observa es que tienen unas formas de carpitas de circo periódicas. Entonces lo que hicimos con esta simulación fue, primero, meter la estructura como si fuera perfectamente periódica, o sea, una estructura artificial que simula el perfil de la escama, pero haciéndola totalmente periódica. Al hacer eso, lo que obtuvimos era que había, esto es el espectro de reflectancia y transmitancia, vemos que hay picos específicos, ¿no? O sea, no se corresponde un poco con lo que vemos acá. O sea, más allá de que pusimos cómo es la forma de la estructura, que tiene estas formas de circo, unos redondelitos, bueno, acá está en el gráfico muy chiquito, nosotros pusimos la misma estructura y veíamos colores específicos, picos en 600, en 400, lo cual no se condecía con la realidad. Pero cuando agarramos y pusimos la estructura real, o sea, obtenida de la imagen del microscopio electrónico de transmisión en la simulación, vemos que en la realidad la estructura no es tan periódica, sino que es más desordenada, con subidas y bajadas, con cambios de espesor. Y cuando lo corrimos en la simulación, obtuvimos prácticamente el mismo espectro de reflectancia que experimentalmente, donde no había picos predominantes. Con lo que de alguna manera pudimos demostrar de que ese desorden en la estructura, en la nanoestructura, más allá de que tiene una forma específica, pero desordenada y no periódica, es lo que produce el color plateado de la mariposa en las regiones donde vemos el color plateado. Bueno, para ir finalizando, algunas de las aplicaciones tecnológicas de esto, acá vemos otra imagen de la mariposa morfo, que es muy, muy famosa en esto de color estructural. Entonces, justamente, replicando, como dijimos, esas nanoestructuras, se puede aplicar en diversas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en fibras que no usan colorantes ni pigmentos. Entonces se crea un color por medio de estructuras de espesor variable y de la estructura de las fibras, podemos generar tejidos y telas en donde no hay un pigmento que se va a degradar y que va a presentar un color vívido, un color muy vívido. Cabe destacar también, hay maquillajes. Avon sacó hace ya unos años maquillajes de tipo fotónico, son nanoesferas con cierta estructura, que dan la coloración para el maquillaje, y la ventaja es que al no tener pigmentos, no generan, por ejemplo, reacciones alérgicas. Bien, una aplicación más reciente son pantallas para e-readers.
lo que se llama papel electrónico sin retroiluminación. Si ustedes se fijan, la pantalla de un celular son LEDs. La pantalla de un celular está iluminada, tiene luz, y para leer cansa. Cuando ustedes leen sobre un papel, el papel no tiene iluminación propia, sino que viene la luz del ambiente. Los primeros e-readers se hacían con electrotinta, que básicamente la electrotinta son nanoesferas huecas que adentro tienen partículas negras y blancas que con campos eléctricos uno mostraba una capa negra, o sea, una esfera negra o una esfera blanca, y con eso lograba el color de la tinta, que era en blanco y negro. También hay unos juegos de nenes con un lapicito magnético, que es similar a la idea, ¿no? Que va dibujando y después se puede borrar, pero no se lograban en colores. Repito, no es lo mismo que un celular son LEDs, es una pantalla luminosa que cansa, que parpadea. En cambio, lo que se buscaba era algo que pueda representar el color sin iluminación propia, o sea, que refleje. Entonces, usando toda esta tecnología, estas estructuras como las mariposas, se logró hace un poco tiempo, bueno, los primeros e-readers en colores. O sea, acá la luz llega a estas nanoestructuras que pueden cambiar, justamente como vimos, ¿no? O sea, con la simulación, que podemos cambiar la estructura para cambiar el color. Bueno, llevado esto a la tecnología, logramos pantallas en donde podemos controlar el color, al menos en una región del tamaño de una pantallita. Y bueno, tienen alta eficiencia energética, una amplia gama de colores, tienen alta eficiencia energética porque básicamente no están emitiendo luz, ¿no? Sino que o sea, esta pantalla, a diferencia de un celular, si yo apago la luz y me quedo oscura, no veo nada. Es como el papel. Y bueno, ya más yendo hacia el futuro, ya hay pinturas para autos de origen fotónico, que tienen colores tornasolados, que cambian desde el punto de vista del ángulo de visión. Y bueno, a futuro se pretende hacer lo mismo que en el e-reader, pero a gran escala. O sea, lograr cambiar la pintura del auto a placer. O sea, si yo agarro un potenciómetro y digo, bueno, hoy quiero que el auto sea rojo, hoy quiero que sea verde. Todavía esa tecnología no está o está en desarrollo. Obviamente con estas investigaciones que uno hace y mezcla con nanotecnología y maquinado básicamente, lo que se busca es estructuras que a gran escala podamos cambiar el color, o pinturas que yo pinto un papel, o sea, pinto en un cartel de anuncios a gran escala, y atrás, a través de un mallado eléctrico, yo pueda convertir cualquier pintura en una pantalla directamente, de una forma muy económica para anuncios. O sea, cualquier estructura gigantesca con un mallado eléctrico atrás, donde uno pueda controlar, y este tipo de estructuras fotónicas pueden manifestarse en forma de pintura, lograr directamente una pantalla, no solo cambiar el color, sino cambiar el color por regiones, como hace el camaleón. Que de hecho el camaleón usa este fenómeno, ¿no? Que usa color estructural también. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿por qué es interesante estudiar el color estructural? Bueno, vale la redundancia, estructuras naturales. Bueno, desde el punto de vista biológico, para saber las funciones en los organismos, como mencionamos, comunicación, termorregulación, camuflaje, justamente, biomimética, es una de las funciones, ¿no? Y finalmente para tener los desarrollos tecnológicos derivados del estudio de esta tecnología, ¿no? De la mezcla de la óptica con la nanotecnología.
¿Mm? Bueno, espero que haya gustado. Muchas gracias por su atención.